Pues ¿sabéis qué pasa? Que tenía pensado hacer un segundo vídeo sobre los reinos cristianos de España, viendo un poco la cultura predominante, el estilo de vida y todo eso, pero casi que al final he preferido condensarlo en un único vídeo sobre Europa en general, porque la situación de Europa en la Edad Media es bastante similar a la que tenemos en los reinos que luego compondrán España, y además hay hechos importantes que debemos conocer, aunque sea por culturilla general. Así que bueno, aquí tenéis los apartados que vamos a ver y empezamos por el primero, que es Carlomagno y el Imperio Carolingio. Recordamos que Al-Ándalus había llegado hasta Francia, se había metido bastante dentro de Francia, y los francos, los habitantes de Francia, pues habían conseguido repelerlos y volverlos a la península tras la batalla de Poitiers en el año 732. Bien, el rey de los francos en ese momento, el que ganó la batalla de Poitiers, es Carlos Martel. Bueno, pues Carlos Martel tiene un hijo que se llama Pipino. Pipino, el breve, no Pepino, Pipino con I. Y bueno, a su vez Pipino tiene un hijo al que llama también Carlos. Pero este Carlos va a ser tan importante que le van a llamar Carlos el Magno, ¿vale? Carlomagno, Carlos el Grande. Carlomagno será el que reforzará el sur de los Pirineos creando la marca hispánica, ¿vale? Eso lo hemos visto ya. Bueno, os acordáis que a los reyes visigodos se los elegía, ¿verdad? Por lo general por su fuerza, ¿no? El más fuerte y poderoso, pues es el que manda. Y bueno, a otros reinos medievales europeos les pasa como a los visigodos. Y como también les pasó a ellos, pues con el paso del tiempo se fueron desbarbarizando, perdonadme la palabra, creo que me la estoy inventando, es decir, cada vez se fueron culturizando un poquito más, ¿no? Intentando adaptar todo lo que buenamente podían de la cultura romana. Elegir a alguien como rey por ser el más fuerte, pues estaba un poco pasado de moda. Pero por otro lado, eso de ser rey, aunque seas un gañancete, simplemente porque tu papá ha sido rey, pues tampoco se veía demasiado bien. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Carlomagno? Pues como ya dijimos, hablando de los romanos, pues hizo un trato con el Papa. El Papa en aquel entonces, pues además de ser jefe de la iglesia, era algo así como el rey de un país pequeñito, está por aquí, un país pequeñito en torno a la ciudad de Roma, que bueno, que son los estados pontificios. Es un país no demasiado poderoso, es poderoso en cuanto a moralmente, ¿no? Porque claro, tienen al Papa, pero claro, al ser pequeñito no tienen demasiada fuerza militar. Así que Carlomagno le dice al Papa, oye, ¿tú sabes lo que es la simbiosis? Que los niños de quinto grado estudian naturales. Y bueno, pues la simbiosis es la relación entre seres vivos, ¿no? Que se ayudan mutuamente. Pues tú y yo vamos a hacer una relación simbiótica. Mi poderosísimo ejército te va a proteger y a cambio tú me vas a coronar emperador del nuevo imperio romano que voy a crear. Recordamos que realmente el imperio romano seguía en Oriente, pero bueno, eso ya lo comentamos. Y bueno, entonces vas a decir que yo soy el nuevo emperador, que yo soy el que mando, pero además que yo mando porque Dios dice que yo soy el que tiene que mandar, ¿vale? O sea que esto no lo digo yo, lo dice Dios, ¿vale? Tú vas a ratificarlo, ¿no? Y bueno, el Papa pues dice, venga, vale, pues me compensa, me parece bien. Así que nada, el día de Navidad del año 800 en Roma, Carlomagno es coronado emperador por el Papa y su territorio pasa a llamarse Imperio Carolingio. ¿Vale? Carolingio porque es territorio de Carlos, ¿vale? Que nadie se olvide quién manda. Bueno, en esta diapositiva vemos que era bastante grande, como podemos ver. Vemos aquí territorios conquistados por Carlomagno, los territorios heredados, ¿vale? Territorios dependientes del imperio, marcas defensivas del imperio. Vamos, que todo lo que está coloreado básicamente era Imperio Carolingio, ¿vale? Todo lo que está coloreado. ¿Qué pasa? Que, bueno, también veíamos, el imperio estaba aquí también, ¿no? En otro mapita. Efectivamente, aquí también teníamos otro dibujo del imperio romano que digo, del imperio carolingio. Eh, Dice aquí a la muerte de Carlomagno en el 814, efectivamente, porque Carlomagno muere en el 814 y lo que hace es que tiene tres hijos y dice, pues, un trocito para cada uno. ¿Vale? A uno le deja lo que es la parte de Francia, a otro le deja la parte de Italia y esta parte de aquí en medio, y a otro le deja la parte de Alemania. Pues bueno, eso es lo que pasa y el imperio carolingio... uy, que me he ido. El imperio carolingio, bueno, pues... Bueno, más tarde se unirá, se volverá a separar, ganará más poder, menos, pero bueno, ahí no me voy a meter, que es un jaleo gordo. Pasamos a los vikingos. Los vikingos son pueblos normandos, que como tanto inglés sabéis, pues podéis deducir que viene de Northmen, es decir, los pueblos, los hombres del norte. Y esta gente eran principalmente agricultores y ganaderos, porque en Escandinavia, que es de donde ellos vienen, Escandinavia, pues resulta que, aunque hoy haga más frío que en la comunión de Pingu, pues parece ser que al final de la Edad Antigua el clima era bastante bueno para cultivar. Pero bueno, se fue volviendo cada vez más duro conforme fueron pasando los años y en la Edad Media el terreno ya no era tan fértil y les costaba muchísimo conseguir comida para sobrevivir durante todo el año. Entonces, ¿qué hicieron estos pueblos? Pues decidieron que lo mejor era irse en verano a navegar en busca de tierras más ricas, pero no para cultivarlas, sino para saquearlas y llevarse las riquezas y la comida para pasar el invierno en su casita, ¿vale? Como quien va al supermercado.
Y bueno, y el año que viene volvemos a venir, por supuesto. Así que bueno, el plan era magnífico y saquearon principalmente pues las costas que tenían a su alrededor, ¿vale? Las que tenemos por aquí. Pero no vaya a pensar que simplemente se quedaron por ahí, no, que también llegaron a España. Y no precisamente solamente al mar Cantábrico, sino que como veis por aquí, es que le dieron la vuelta a la península. Pero es que en el 844, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay justamente debajo del cartelón este de 844? Efectivamente está Sevilla. Es que llegaron a Sevilla, es que saquearon Sevilla, ¿vale? Es que fue una pasada, ¿vale? Llegaron hasta, en fin, a todos lados. Vamos, de hecho se cuenta, hay una leyenda, que yo creo que es leyenda, bueno, aunque en teoría pasa por historia, pero bueno, yo creo que es leyenda, que dice que remontaron el río Ebro y llegaron hasta Pamplona, donde secuestraron al rey del reino de Navarra. Ojo, ojo al dato, ¿eh? El rey del reino de Navarra. Los secuestraron y pidieron un pedazo de rescate, un dineral que pagaron los del reino de Navarra para que volviera su rey. Bueno, en fin. La cosa es que realmente, aunque los vikingos tienen fama de saqueadores y tal, no siempre eran saqueadores, ¿vale? También buscaban tierras fértiles para crear colonias permanentes y asentarse, a crear asentamientos permanentes en los que cultivar ellos mismos su propia comida. Pero bueno, es que lo que más destacaron fue la navegación, claramente, como podéis ver, todas esas líneas amarillas, perdón, amarillas, azules, ya no sé ni qué color veo, a azules, pues son rutas que ellos emprendieron, ¿no? Ellos tenían unos barcos muy ligeros, muy rápidos, llamados drakars, que tenían su vela y también tenían sus remos, evidentemente, ¿vale? Con esto hacían virguerías, vamos. Que por cierto, a ver si alguien es capaz de buscar cómo es el escudo de Coria del Río. Coria del Río aquí al lado de Sevilla, ¿vale? Pues el escudo de Coria del Río. A ver qué es lo que hay en medio del escudo de Coria del Río. A ver quién me lo dice y a ver quién encuentra la relación, ¿vale? A lo mejor os lleváis una sorpresita. Bueno, la cosa es que eran muy buenos marineros, ¿vale? Y de hecho fueron los primeros que llegaron a América, ¿vale? A esta zona de aquí de Vinland, que es un territorio en la costa de Terranova, en lo que es Canadá, ¿no? 500 años antes de que llegase, bueno, 492 años antes de que llegase Colón, ¿vale? O sea que no vea, lo que es no le duró mucho la aventura, tardaron 3 años en irse de allí o matarlo, no sé muy bien exactamente qué es lo que pasó, pero bueno, se conserva todavía restos del campamento que tenían allí montado, ¿vale? Del pueblecito que establecieron. Bueno, y hablando de vikingos, antes de terminar, hay una historia muy chula de una princesa vikinga noruega llamada Cristina que, bueno, por fortalecer alianzas políticas, el rey Alfonso X el Sabio, ¿os acordáis de él, verdad? Pues resulta que la trajo a Sevilla para casarla con uno de sus hermanos. Y se casó con uno de los hermanos de Alfonso X. Si os interesa la historia, investigarla porque está muy chula, ¿vale? Una historia muy chula. Bueno, la cosa es que eso, que los vikingos se pusieron a conquistar por ahí, también, bueno, se quedaron en algunas zonas, por ejemplo en Inglaterra. En Inglaterra básicamente los ingleses modernos son medio vikingos también, ¿vale? Bueno, seguimos. Tenemos aquí el cisma de Oriente y Occidente. Cisma significa ruptura, división, ¿vale? Resulta que, aunque el Imperio Romano se había dividido a finales del siglo IV, como ya vimos, bueno, pues la Iglesia seguía unida, realmente, ¿vale? El que mandaba era el Papa, que estaba en Roma, ¿vale? Porque es el obispo de Roma, pero en Oriente tenían una nueva capital que es Constantinopla, ¿no? Y el obispo de allí, pues se le conocía como el patriarca. También tenía mucho poder, evidentemente. Y la cosa es que conforme fue avanzando el tiempo, el cristianismo que se desarrolló en Oriente iba siendo un poco distinto al de Occidente, ¿vale? Tenían rasgos más griegos, más orientales, ¿vale? Entonces, bueno, entre ellos tenían sus peleillas de doctrina, de esto se hace así, no, esto se hace de esta manera, no, esto realmente lo que quería decir era esto, no, pues tú estás equivocado, porque... Entonces, bueno, tanta pelilla, hasta que al final, en el año 1054, la iglesia cristiana se separa en dos, ¿vale? Lo que se llama el cisma de Oriente y Occidente, o el cisma de la iglesia, el gran cisma. En Oriente queda la iglesia ortodoxa, con el papa que ya no es papa, que es patriarca, ¿vale? Se llama patriarca. Y bueno, la capital ya sabemos, Constantinopla. Y en cambio en Occidente pues tenemos al papa, este sí es papa, el obispo de Roma. Y bueno, es la iglesia, lo que conocemos como iglesia católica o iglesia latina. Continuamos, fijaos qué rápido. Las cruzadas. Las cruzadas es otro de los elementos icónicos de la Edad Media. Bueno, pues resulta que el territorio que conocemos hoy como Tierra Santa, Jerusalén y sus alrededores, bueno, pues estaba controlado por el Imperio Romano de Oriente, con el Imperio Bizantino, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Que en estos momentos de la Edad Media, siglo más o menos lo que estamos viendo hace poco, ¿no? Siglo VIII, por ahí, siglo IX, pues resulta que los árabes lo han conquistado Tierra Santa. Ya vimos que la religión islámica tiene raíces cristianas y al principio permitían las peregrinaciones, permitían pues adorar estos lugares y todo eso, pero resulta que llegan los turcos y los turcos se adueñan de Tierra Santa. Los turcos se habían convertido al Islam y eran islámicos pero muy radicales y no dejaron que nadie se acercase por allí, ¿vale?
claro, ya no había quien entrase y eso afectó no solamente a las peregrinaciones, sino al comercio, por ejemplo. La cosa es que a finales del siglo XI, 1090 y algo, 1080 y algo, el emperador bizantino pide ayuda al Papa, que como ya sabemos, cuenta con el apoyo del ejército carolingio, ¿verdad? Y además le interesa también ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque ha perdido, se han separado ya las iglesias, ¿verdad? Acabamos de ver el cisma de Oriente y Occidente, entonces dice, ostras, pues a lo mejor si voy a ayudar, casi que me gano otra vez el favor de la iglesia de allí y a lo mejor pues soy yo el nuevo jefe, ¿no? Bueno, aparte evidentemente también le interesa recuperar Tierra Santa, bueno, por cuestiones de fe, ¿no? ¿Qué pasa? Que a la gente también le interesa apuntarse a esta guerra, es una especie de guerra santa, ¿vale? Y le interesa por dos motivos principales. Lo primero, buscar riqueza fuera de la miseria que tienen en su campo, porque la mayoría, pues, sobre todo los de bajo estatus social, ¿no? Pues son campesinos, artesanos, que apenas tienen dinero para llevarse a la boca un mendrugo de pan. Y bueno, pues, en fin, la búsqueda de nuevas riquezas siempre es algo que les llama la atención, ¿no? Aparte, veremos luego que muchos de ellos no les tenían permitido salir de su terreno, de su feudo, y bueno, pues con esto pues, te invitan ahí a la guerra, pues casi casi que dice, mira, vacaciones, entendedme más o menos, ¿no? Que es que la situación que tenían era muy chunga. Bueno, pues aparte de eso es que luego encima el Papa les prometió que a todos los que fueran a Tierra Santa a luchar para reconquistarla, les perdonarían todos los pecados. Entonces, claro, pues evidentemente eran todo ventajas, así que allí que se fueron. Fue gente de toda Europa, ¿vale? De España no fueron muchos, algunos fueron, pero claro, es que en España también teníamos nuestras propias guerras internas, entonces era un poco complicado. La cosa es que muchos de ellos se pintaban una cruz en sus ropas para poder reconocerse y de ahí viene lo de que eran cruzados, ¿vale? Y sus guerras pues son las cruzadas. La primera creo recordar que empieza en 1096 y hubo unas cuantas, hubo por lo menos 8 o 9. Pero bueno, las más famosas son la primera, que además se consiguió el objetivo de reconquistar Jerusalén, y bueno, la tercera que también participaron pues el emperador Barbarroja y Ricardo Corazón de León, el de la peli de Robin Hood de dibujito. Bueno, pues ese Ricardo Corazón de León. Y bueno, a raíz de las cruzadas se crearon varias órdenes de monjes, como vemos aquí. Son monjes guerreros y quizá los más famosos sean estos, los de los templarios, ¿vale? Los de la Orden del Temple. Igual que ahora tenemos un sistema sociopolítico, económico que se llama capitalismo, en la Edad Media lo que tenían era el feudalismo. Esta palabra viene de aquella que utilizábamos cuando hablábamos del trato al que habían llegado los romanos y los visigodos para echar a los pueblos bárbaros de Hispania, ¿os acordáis, no? El foedus. Si os acordáis, el trato era de le dijeron a los romanos, venga, pues si echáis a los pueblos bárbaros, nosotros os vamos a dar terrenos en Hispania, ¿vale? Para que sean vuestros. La palabra foedus, por tanto, implica tierra, ¿vale? El feudo es la tierra, un trozo de tierra, ¿vale? Un terreno. Pues ¿qué pasa? Que se ve que eso de hacer tratos se puso muy de moda tanto en las clases poderosas, es decir, entre nobles, como entre nobles y campesinos. Vamos a ver primero los tratos entre nobles, ¿no? Eso se llaman relaciones feudo-vasalláticas, ¿vale? O de feudo-vasallaje. En ellas el noble de menor rango se arrodillaba, ¿no? Delante del de mayor rango, que podía ser por ejemplo un rey, y bueno, pues le juraba lealtad, le juraba pues que no le iba a perjudicar, que le iba a dar apoyo militar, le iba a aconsejar si se lo pedía, bueno, y en definitiva se convertía en su vasallo, ¿vale? Su vasallo. Esta parte de la ceremonia se llamaba homenaje y después venía la investidura, que es cuando el noble de mayor rango le hace entrega de algún beneficio, que solía ser, ¿el qué? Pues un feudo, ¿vale? Terrenos, para que el vasallo pues, bueno, fuera su señor, pudiera gobernar y pudiera cobrar los impuestos de ese feudo. Por su parte, este señor feudal luego hacía un trato, un acuerdo parecido con la gente que vivía en su dominio, ¿vale? Con los habitantes de su feudo. Esos campesinos y trabajadores, bueno, pues se comprometían a trabajar sus tierras y a pagarle impuestos, ¿vale? A cambio de que el señor feudal los protegiese e impartiese justicia, ¿vale? Vamos a ver ahora la sociedad feudal. Recordamos de las pirámides sociales que cuanto más arriba, pues más poderosos somos, y conforme vamos descendiendo, pues más mendundi, ¿vale? Además hay más gente, que para eso las pirámides son más anchas en su base que en su cúspide. Vemos que arriba del todo pues está el rey o el emperador y debajo hay varios rangos de nobleza. A nosotros nos da igual que sean 3, que sean 8 rangos, lo importante es saber que hay rangos, ¿vale? Que hay una jerarquía dentro de la nobleza, es decir, que hay nobles que son más nobles que otros. Por ejemplo, por debajo del rey pues están los príncipes, por debajo de los príncipes pues están los duques, que son parte de la familia real pero no están destinados a heredar la corona. Por debajo de los duques pues están los marqueses, que son los que gobernaban las marcas, ¿vale? Que se desarrollaron con el Imperio Carolingio, ¿vale? Nos acordamos, por ejemplo, de la marca hispánica, ¿verdad? Que eran estos territorios fronterizos, ¿vale? Que eran ahí bastante complicadillos de gobernar. Bueno, pues el que los gobernaba era muy importante, era un marqués, ¿no? De hecho, luego más adelante se llamó ese territorio marquesado porque lo gobernaba un marqués. Las marcas, por ejemplo, la marca hispánica estaba dividida a su vez en pequeños condados, ¿vale? Que estaban gobernados por un conde. Bueno, y así podemos ir bajando sucesivamente la jerarquía de la nobleza.
Vemos que también dentro de la iglesia había nobleza. Por ejemplo, los obispos, los cardenales, eran miembros de las familias nobles, pues lo que pasa es que eran hijos secundones, por ejemplo. Tú ponte que eres duque y tienes varios hijos. Pues el primero va a ser el que herede tu título nobiliario, pero ¿qué hacemos con el resto? Pues el resto para la iglesia. ¿Vale? Y tranquilo que no van a ser curas de barrio, sino que van a ser obispos, cardenales, incluso algún papa, ¿no? Los papas, pues, era normal en la Edad Media que fueran miembros de familias nobles. Eso no quiere decir que todos los miembros de la iglesia, que vamos a llamar clero, ¿vale? Esta palabra aquí, clero, significa iglesia, ¿vale? Pues no todos los miembros del clero eran nobles, ¿no? De hecho, la gran mayoría, la inmensa mayoría, pues no lo eran. Lo que sí es verdad es que pertenecían a la clase privilegiada. Todos estos que están aquí que hemos visto son la clase privilegiada, es decir, los que no pagan impuestos. Por debajo, ¿quiénes están? Pues los que sí, ¿vale? Los que con su trabajo y sus impuestos pues están sustentando a los que están arriba, que eran pues eso, pues, el pueblo llano, lo conoce como el pueblo llano. Vemos aquí los que más arriba están del pueblo llano, pues son los que se han enriquecido, los que han prosperado, pues los banqueros, los comerciantes, los que después llamaremos la burguesía, acordaos de ese nombre, la burguesía. Y bueno, por debajo de ellos, pues los campesinos, los artesanos y todo eso, ¿no? ¿Os acordáis que cuando vimos la población decíamos que a final del siglo XIX el 70% de la población era rural y solamente el 30% era urbana? Es decir, que solamente el 30% de la población vivía en ciudades. Bueno, pues aquí pasaba eso, pero más todavía, ¿vale? Era más exagerado todavía. Aquí la gran mayoría vivía en el campo. La gran mayoría en el campo. Las ciudades estaban prácticamente abandonadas. En este periodo se desarrolla el románico, ¿vale? El románico era un arte pues así muy sobrio, muy seco, muy con muros muy gordos, ventanas pequeñitas. Claro que pasa que eso hace que por dentro esté más oscuro, ¿vale? Un arte pues, muy sobrio, ¿no? Pero ese arte en la Baja Edad Media se va desarrollando con las nuevas innovaciones en ingeniería y se desarrolla el arte gótico. Bueno, pues el gótico, como vemos, pues tiene ventanas mucho más grandes, son mucho más esbeltos, ¿vale? Porque se han dado cuenta de que no es necesario construir muros gordísimos para sujetar un edificio, que lo importante, el truco está en descargar las fuerzas, pues con arcos, con bóvedas, con contrafuertes, con los arbotantes, ¿vale? Entonces, bueno, consiguen hacer estos edificios tan bonitos, llenos de ventanas y que evidentemente pues crean una sensación de luminosidad pues mucho más grande, ¿no? Y bueno, aquí ya las ciudades pues empiezan a prosperar de nuevo, eh, la burguesía pues se va creando, ¿no? Pues se van enriqueciendo estos artesanos, se celebran ferias, pero claro, las ferias medievales no eran como la feria de abril, eran pues eso, reuniones de comerciantes de distintas regiones pues, que venían a presentar y a vender pues, sus productos, ¿no? Y bueno, así poco a poco se va desarrollando la burguesía, que después será muy importante para las monarquías. Tirarán mucho de ella y de sus riquezas. Cuando las monarquías se queden ahí a dos velas, se queden caninas y necesiten dinerito y tiren de la burguesía, ¿vale? Y hagan ahí ciertos tratos, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vemos más adelante. Pues nada, con esto acabamos la Edad Media. Por cierto, los historiadores modernos, al revisar estas etapas, acuerdan ponerle fechas, ¿no? De inicio, de fin y tal, todo eso. La fecha de inicio, pues siempre los historiadores pues, han tenido un cierto consenso en decir, venga, sí, 466, caída del Imperio Romano de Occidente. Pero en cambio, la fecha de fin de la Edad Media, pues depende de unos y de otros, pues no se ponen de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, los historiadores más orientales pues la suelen fechar en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, que lo conquistan los turcos. Y nosotros, los occidentales, pues solemos fecharla en 1492, con la llegada de Cristóbal Colón a América, ¿vale? Bueno, pues las dos, a mí me valen las dos. Yo lo que quiero es que sepáis que estas dos fechas son muy importantes, ¿vale? Os he puesto aquí también otras fechas, os he puesto, por ejemplo, que esto de aquí es la Alta Edad Media, ¿no? Que predomina el estilo románico, que entre los siglos 5 y 10. O aquí os he puesto que esta es la Baja Edad Media, ¿no? Que es la etapa más tardía, ¿no? De estilo gótico, siglos del 11 al 15. Bueno, más o menos, ¿no? Importante que sepáis esto, pues la batalla de Guadalete, que en el 800 se corona Carlomagno emperador del Imperio Franco, que en el 1248 Fernando III conquista Sevilla, ¿vale? Estas cosas son importantes, ¿vale? Pero bueno, no os entretengo mucho más. Un saludo.